días, sí, hace pocos días, el presidente de la República, muy molesto, le dio un ultimátum a funcionarios de la ONU que estaban aquí en Venezuela con una oficina en materia de derechos humanos para que abandonasen el país. Ayer se terminó de concretar algunos acuerdos con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Entre esos acuerdos, la apertura de una oficina en Caracas de la Corte Penal Internacional, y el presidente en rueda de prensa, acompañado del fiscal, afirmó que retornaban los funcionarios de la ONU, que daba la vuelta a la página y que en este nuevo contexto estaban buscando un nuevo aire a estas relaciones para tener en Venezuela la presencia tanto de la Fiscalía como de esa Comisión de Derechos Humanos. Mucha gente no lo entendió y mucha gente todavía se pregunta de qué va todo esto. Pero los contextos en política cambian y en la medida en que van cambiando, la gente tiene que ir analizando lo que sucede alrededor de la noticia y cuáles son los eventos políticos más importantes que se han modificado para esa toma de decisiones. Hay una noticia que circuló ayer, la tomé de Hispan TV, porque la ONU manifiesta estar horrorizada por los informes sobre las fosas comunes en hospitales de Gaza. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, se mostró horrorizado por el descubrimiento de fosas comunes en 2 hospitales de la Franja de Gaza. Yo no sé si él esperaba que tuviesen un cementerio de lujo, pero bueno, esas personas vienen denunciando desde hace tiempo que los están bombardeando en los hospitales y están matando a los niños y a los pacientes. Pero como Israel dice que en esos hospitales se esconden los mercenarios que ellos tienen que matar, pues es válido matar a todo el mundo. Bueno, el portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, imagino que se pronuncia así, declaró ayer que este comisionado o alto comisionado de la ONU estaba horrorizado por la destrucción de las instalaciones médicas de Al-Nasser y Al-Shifa en el territorio palestino asediado, así como por el descubrimiento de fosas comunes en esos lugares. Y afirmó que sentían la necesidad de dar la alarma porque claramente se han descubierto múltiples cadáveres. Algunos de ellos tenían las manos atadas, lo que por supuesto indica graves violaciones de los derechos internacionales, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y es necesario someterlas a más investigaciones. Ha mencionado este alto comisionado que están trabajando para verificar los informes de los funcionarios palestinos que se encontraron los 283 cadáveres en ambos hospitales la semana pasada, en la que descubrieron la fosa común. Y yo me pregunto, ¿no debería estar el fiscal de la Corte Penal Internacional investigando esos hechos de suma gravedad en lugar de estar en Caracas abriendo una oficina? Y Naciones Unidas está demostrando que tiene una arquitectura jurídica, política, diplomática que no funciona para detener el genocidio. Sudáfrica ha presentado la demanda, ha presentado las acusaciones, se le han sumado otras naciones. Tutri Mundachi está de acuerdo en que ha sido un genocidio bestial. Incluso hasta altos mandos militares en Israel han estado renunciando en desacuerdo con esas políticas de Israel. Algunos por otras razones, pero es una barbarie en nuestras narices y muchos medios de comunicación lo siguen justificando, y toda la arquitectura que se desarrolló para la paz luego de la Segunda Guerra Mundial quedó inservible, no está funcionando para nada. Y sin embargo, otras naciones asediadas, bloqueadas como Venezuela, tienen que lidiar con, diría yo, el hostigamiento de muchas entes internacionales que en lugar de estar atendiendo los conflictos bélicos, se prestan para el asedio de Estados Unidos contra Venezuela.
Es una opinión, usted puede estar en desacuerdo. Lo cierto es que ayer se concretó el acuerdo con la Corte Penal Internacional para abrir una oficina en Caracas y fortalecer una cooperación. Y esa oficina va a servir de apoyo a Venezuela en los esfuerzos para mejorar las iniciativas de justicia nacional. Obviamente también hubo un encuentro con el fiscal general de la República, Tara William Saab, con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y a través de la cuenta de X, la Corte Penal Internacional indicó que esa oficina va a servir para apoyar a Venezuela en los esfuerzos por las iniciativas de la justicia nacional. ¿Qué cambió en el contexto político? Muchas cosas. Entre ellas, se acabó la narrativa de la violación de los derechos electorales de la señora Corina Lloris, quien hace semanas había denunciado que no se le permitía ser candidata a la presidencia de Venezuela. Y se aclaró por una sencilla razón. Quienes impidieron el registro de Corina Lloris como candidata fue la misma oposición. De hecho, ellos acusaron a Manuel Rosales, el candidato opositor, que hace pocos días renunció y sumarse a una candidatura de la plataforma unitaria de Edmundo, el candidato de la PUB. Y esta renuncia de Manuel Rosales demostró que era un problema interno de la oposición, que hay alrededor de 11 candidatos hasta ahora, porque hubo dos renuncias, y eran falsas las acusaciones de que el CNE estaba prohibiendo la candidatura de Corina Lloris. En ese nuevo contexto, de donde se aclara y se soluciona la controversia, que incluía también las declaraciones impertinentes de los funcionarios de Naciones Unidas, pues hay un nuevo panorama electoral. Hay un candidato de oposición, hay 11 candidatos de oposición. Y esos 11 candidatos de oposición entran en el juego electoral, incluyendo a la ultraderecha, que sigue estando involucrada en intentos de golpes de Estado y de magnicidio. Y la estrategia, en este sentido, es garantizar un proceso electoral en paz, donde todo el mundo tenga las oportunidades y las ofertas. Y por eso se le da vuelta a la página y se le dice a los funcionarios de la ONU que regresen si quieren. Cuando se plantea esto, se está garantizando tres cosas o tres objetivos muy importantes para el país. Primero, se le baja a la atención de un sector minoritario del país que se molesta por la desinformación, por la incertidumbre, y de alguna manera se garantiza que las instituciones puedan seguir avanzando en el cronograma electoral en absoluta paz. Y todo lo que sume para la paz es un objetivo no solo a perseguir en Venezuela, sino a perseguir en todo el planeta. Porque es muy obvio que nos están empujando en todos los rincones de la tierra hacia los conflictos, hacia la guerra, hacia el desconocimiento de las instituciones, hacia el desconocimiento de las leyes. El asedio a la Embajada de México en Ecuador es un ejemplo vivo de ello. Ahí no había ninguna necesidad de hacer ese asedio, salvo que la intención era generar un conflicto en los países del Caribe, latinoamericanos. Ahora bien, el presidente de Venezuela ha apostado en reiteradas oportunidades, y son hechos públicos y notorios, a solucionar los problemas por la vía diplomática, por la vía pacífica, por la vía del diálogo. Otra cosa que cambió en el contexto político es la información del contexto en que se dieron las conversaciones de diálogo con la oposición y con Estados Unidos. Quedó demostrado lo que habíamos comentado en programas anteriores,
que la renuncia de Juan González como asesor para asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca se debió al fracaso rotundo que tuvo con Venezuela porque no supo manejar la situación. Yo diría que en gran medida porque la oposición a la que él representaba en esas mesas de diálogo es una oposición con la que no se puede definir un acuerdo porque los viola a todos. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo la misma María Corina cuando acusó a Manuel Rosales de traidor. Y lo mismo dijo Manuel Rosales cuando dijo que él no había traicionado a nadie y que lo iban a forzar a decir todo lo que él sabía. Bueno, en pocas palabras, esa pelea ya salió el humo de la paz y lograron un acuerdo con el señor Edmundo como candidato de ese sector de la oposición, porque hay otros 11 candidatos. Así que el presidente considera que la presencia de una oficina de la Corte Penal Internacional y la presencia de los funcionarios de la ONU en materia de derechos humanos, de alguna manera contrarresta la narrativa de que aquí en Venezuela no se permiten esas intervenciones. Casi en paralelo, el presidente de Brasil, Lula da Silva, dice que hay que respetar los procesos electorales en Venezuela. Así va cambiando el contexto político. Lo que hay que tener en cuenta que las elecciones son el 28 de julio y como ese sector de la oposición de ultraderecha apuesta al voto castigo, al voto de odio, al voto de esas emociones de alguna manera viscerales, los contextos políticos van a estar cambiando cada segundo, cada día. Y hay que estar pendiente porque algunos eventos van a ser fortuitos de la dinámica de la política normal, pero seguramente otros eventos van a ser forzados, van a ser creados para generar esos cambios de estado de ánimo en la población electoral venezolana. Y eso es muy fácil de predecir porque eso ha sucedido en toda Latinoamérica y en todo el mundo también. Y por eso hay que tener mucho cuidado. El presidente hizo cambios y uno de los cambios estratégicos fue en la zona de los servicios públicos y sobre todo en la dirigencia del sistema eléctrico nacional. Es una jugada muy delicada porque no puedes tener a un recién llegado, no lo digo en forma peyorativa, no puedes estar haciendo unos cambios en cargos tan estratégicos en un contexto de guerra electoral, a menos que la intención sea reforzar el área para evitar precisamente contratiempos en este contexto de guerra electoral. Por eso los cambios resultan arriesgados, aunque todavía hay tiempo, un corto tiempo, tampoco es que sea mucho, para tener el control de esas áreas tan estratégicas. Y en este contexto electoral se comienza a ir la luz. El agua con frecuencia falla más, pero comienzan ciertos apagones. En el Zulia eso ha continuado de manera alarmante. Son los que están más lejos de la distribución de la carga eléctrica que se genera desde aquí, desde el estado Bolívar. Ahora, cuando el presidente da este anuncio, está de alguna manera negociando con muchos de los sectores que lo quieren tumbar. Yo diría que eso incluye al fiscal de la Corte Penal Internacional, que usted puede investigar y tiene varios cuestionamientos, no solo por su entorno familiar, sino por su inacción en otros eventos. Bueno, cuando el presidente recibe de vuelta a los representantes de la oficina de la ONU, le abre otra oficina en Caracas a Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, está entrando en un nuevo escenario político que le va a favorecer en la contienda electoral porque más o menos destruye la narrativa de que el fiscal venía a meterlo preso, a ponerle las esposas. Ahora los voceros de la oposición
en los escenarios de Miami dicen que fue obligado, que estaba presionado, etc. Pero hasta ahora el gobierno no se ha visto chantajeado, porque el principal chantaje de la licencia 44, de esas sanciones que da Estados Unidos, pues el gobierno le resbaló y no las aceptó. Y el que terminó renunciando fue Juan González, si a la gente no se le ha olvidado. Bueno, el fiscal Khan dijo que estaban creando espacios de diálogo para la complementariedad y se avanza en un plan de trabajo enmarcado por los principios de complementariedad y cooperación. Hasta ahora no se ha profundizado mucho en qué consiste esa complementariedad, pero el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, ha explicado en otras oportunidades cómo era la dinámica de trabajo con esa oficina de Naciones Unidas y cómo ellos colocaban objeciones o pedían información que no les compete, pero que por educación se les daba, hasta que la gota derramó el vaso cuando comenzaron a cumplir un rol político dentro del Estado que es inadmisible. Pero en política hay que aprender a tragar clavos. En esta oportunidad estamos tragando clavos y pasándolo con arena, porque es importante que Venezuela logre pasar por todos los mecanismos diplomáticos, políticos, jurídicos, que mantengan a la oposición dentro del contexto electoral, dentro de las leyes, del camino de las leyes, sin importar con quién te tengas que sentar. No es la primera vez que Venezuela lo ha hecho. Incluso en el 2002, ustedes recordarán que el presidente Chávez, una vez rescatado, se sienta en una locución, saca un Cristo y pidió nuevamente el diálogo y la reconciliación. Y muchos de los involucrados en ese golpe de Estado fueron indultados. Incluso la Corte Suprema de Justicia en esa oportunidad, el Tribunal Supremo de Justicia en esa oportunidad, declaró de que no había sucedido el golpe de Estado. La famosa frase de que eran militares preñados de buena voluntad. En conclusión, ese golpe de Estado quedó impune. Y uno de los responsables, o varios de los responsables de ese golpe de Estado del 2002 y de allí en adelante de otras intentonas golpistas, siguen impunes. María Corina es una de ellas. Ella ha estado involucrada en todo lo que hizo de la oposición para tumbar el gobierno y para matar gente. En las guarimbas, en el golpe de Estado del 2002. Ha sido indultada en varias oportunidades y sigue siendo reincidente. Y hasta el sol de hoy sigue pidiendo las sanciones, y no solo con el objetivo de perjudicar al gobierno y tumbarlo, sino también de perjudicar al pueblo venezolano y en esa neurótica crisis provocar de los votos hacia ella y alimentar su liderazgo a través de ese odio. Eso también ha sucedido en América Latina como estrategia electoral. Lo hizo Milei recientemente en Argentina. El peligro de eso para la gente que andan votando por el odio, sin importarle quién es el candidato, sin importarle si hay proyectos o no, es que esos son liderazgos transitorios, efímeros, que no duran nada y que de alguna manera le apuestan a la destrucción. Le apuestan hay que tumbar, cambiar el gobierno como sea, y luego vemos qué es lo que va a pasar. Eso no es racional, eso es emocional y es manipulado y dirigido. Lo que sucede es que en los últimos años en Venezuela ha prevalecido la cultura de la paz. Tan es así que Fede Cámaras, que fue uno de los entes gremiales involucrados en las intentonas golpistas, fue el protagonista del golpe de Estado del 2002,
se sienta con el gobierno, dialoga con el gobierno y aplaude las políticas económicas del gobierno. Eso no lo estoy inventando yo, busque las declaraciones de Fedecámaras recientes para que usted vea el giro de 360 grados que dieron en sus declaraciones políticas en los últimos años. Desmarcándose, digo yo entre comillas, desmarcándose de esa posición de ultraderecha de violencia. Quiero decir con esto que la oposición radical se encuentra en una encrucijada. Lo que mueve el voto de ellos y lo que les incrementa el liderazgo es el miedo y el odio. Y si Venezuela tiene una recuperación económica, que no la digo yo, la dice el Fondo Monetario Internacional, que será el único país de Latinoamérica que va a presentar un crecimiento económico, que incluso Fedecámaras argumenta que el crecimiento económico que ellos estiman es mucho mayor que el que estima el gobierno nacional. Si el pueblo venezolano siente una recuperación económica, si el pueblo venezolano está apostando a la paz y al diálogo, y si acaba de suceder una consulta popular donde el pueblo está decidiendo cuáles son los proyectos que se van a ejecutar en beneficio de las comunas, ese liderazgo de la oposición de ultraderecha, del miedo y del odio, va a perder fuerza, a menos que suceda otro hecho violento que alimente el odio y el miedo. Esperemos que eso no suceda. Esa es la gran razón por la cual el presidente de la República está abriendo la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional y está recibiendo nuevamente a los funcionarios de la ONU. Es política, y en política a veces el retroceso es un avance, porque es retroceder a un escenario pacífico luego de que hubo una perturbación o un intento de perturbación del clima pacífico que se vive en el país, a pesar de que las sanciones nunca se levantaron, porque Estados Unidos jamás levanta unas sanciones. Si no, pregunten por Cuba si eso es así. Ahora, es muy interesante lo que está sucediendo en el escenario electoral, porque también van reaccionando y respondiendo los que de alguna manera se hacen eco de esas narrativas que pretenden perturbar la calma. Ustedes recordarán que el presidente de Brasil en Francia dijo que estaba preocupado porque una doña, una señora que se quería inscribir, no se pudo inscribir. Incluso él hacía así el gesto de manipulando el teclado de la computadora y la impotencia de la señora de que se le violaban los derechos. Esa preocupación no era preocupación, era desinformación, era ignorancia de las leyes venezolanas, lo cual resultó imperdonable porque hay un embajador de Brasil, un diplomático con mucha experiencia, que ha debido informarle cómo es el proceso de postulación en las leyes electorales venezolanas. Y punto, aclarado. ¿Por qué te vas a preocupar? Lo que tienes es que informarte mejor. Entonces Lula reafirmó su deseo de que las elecciones en Venezuela marquen el regreso del país a la normalidad y que se materialice el fin de las sanciones económicas de Estados Unidos. Lula sabe que eso no va a suceder. Todo el mundo sabe que eso no va a suceder porque Estados Unidos no levanta las sanciones. Es más, hay unas sanciones que se aplicaron en Ucrania para dar el golpe en Ucrania en el 2014. Dieron el golpe, colocaron a Zelensky como presidente, entraron en guerra contra Rusia, le dieron apoyo de la OTAN, le acaban de dar millones de dólares nuevamente, pero las sanciones contra Ucrania no las han levantado. Esas sanciones están allí. La gente debería preguntarse por qué. Si no las levantaron contra Ucrania, mucho menos las van a levantar contra Venezuela.
Obama llegó a decir en su administración de que el bloqueo a Cuba no servía para nada, que no sirvió nunca para nada. Y era paja, era mentira. Nunca levantó el bloqueo, nunca levantó las sanciones. Anunció que lo iba a levantar, incluso anunció que iba a cerrar Guantánamo. No hizo ni lo uno ni lo otro. Petro, que también vino a Venezuela, que también dio unas declaraciones impertinentes sobre el proceso en Venezuela, en su visita a Venezuela se reunió con la oposición y lo que manifestó es querer colaborar en el diálogo entre la oposición y Venezuela. Claro, para ellos es muy importante que Venezuela se mantenga en paz con un crecimiento económico, porque también les garantiza a ellos el poder avanzar en sus propuestas económicas y en sus acuerdos, sobre todo Colombia, porque recuerden que Colombia y Venezuela son como países siameses que tienen una dependencia, interdependencia, que es muy difícil de desmontar. Y en ese sentido, Petro entra en una encrucijada en sus reformas que le pueden poner en peligro la estabilidad de su gobierno. Y no lo van a dejar en paz, porque esa ultraderecha colombiana también es violenta y también se alimenta del miedo y del odio. El miedo y el odio. Los principales enemigos de América Latina en este momento son el miedo, el odio, la ignorancia y la cobardía. Y eso es lo que impide que nosotros podamos avanzar en la integración. Ahora, es Lula y es Petro los dos factores políticos con los que se puede avanzar en esa integración. Pero hay que crear las condiciones para ello. Y las condiciones empiezan por tener países en paz. Venezuela tiene que llegar hasta el 28 de julio en un escenario pacífico. Y es el esfuerzo que va a dar el presidente de la República de Venezuela. Sin embargo, ¿qué puede perturbar esa tranquilidad, esa emocionalidad, esa esperanza de que hay una recuperación económica? Bueno, hay dos enemigos de la revolución que nosotros hemos comentado de manera reiterada, que es el corrupto y el batequebrado. ¿Por qué el corrupto y el batequebrado? Porque hay mucha gente, o sea, hay una gran mayoría que no está en contra del modelo que se está creando en Venezuela. Por ejemplo, que no está en contra de las misiones. La gran mayoría de los venezolanos están a favor de las misiones, están a favor de la Gran Misión Vivienda, están a favor de la distribución de alimentos de CLAC, están a favor de muchas políticas. Lo que ellos desean es que se mejore la eficiencia de gobierno, es decir, que el modelo funcione, que lo que pregonas lo cumplas. Y entonces ha sido un gran revés para el gobierno nacional los escándalos de corrupción como los de PDVSA, y de alguna manera cuando se hace evidente que hay una mala gestión porque se le asignó una responsabilidad a una persona que no estaba capacitada, lo que nosotros llamamos el batequebrado. Y ahí es donde el presidente tiene que apostar. Por eso la consulta popular en los proyectos de las comunas, por eso las nuevas misiones, por eso el debate de las 7T, lo que están es buscando detectar dónde es que está fallando, dónde está la burocracia de alguna manera entorpeciendo las políticas de gobierno para poder avanzar. Eso va a ser vital, porque de allí depende el voto del gobierno, en este caso del presidente Nicolás Maduro. En una entrevista que le hacen a Oscar Chemel, que tiene una empresa de análisis, de encuesta,
Él dice que el presidente cuenta con un piso, que no es nada malo, un piso de 30%. Y que ese 30% es como quien dice el voto duro del chavismo. Pero también añade con preocupación que el chavismo ha perdido muchos votos en los últimos años, en gran medida por la ineficiencia, es decir, porque no se han cumplido con los objetivos, no se ha cumplido con lo que se promete, y eso hace que haya un descontento de un sector que considere que no lo están haciendo bien y quiere que se mejore. Y él alega que la oposición ha logrado incrementar un porcentaje de apoyo, pero que no es estable ese apoyo, que es un liderazgo temporal. Claro que tiene que ser temporal, porque si el liderazgo depende del miedo y del odio que tú incubes en la sociedad venezolana, pues basta con que ese sector, qué sé yo, le cambien el estado de ánimo, le echen un chiste, se calme la cosa, y entonces se desinfla ese liderazgo de oposición. Es decir, tú no puedes mantener un liderazgo político a punta de odio, porque el odio mata. ¿Y por qué la oposición ha perdido también apoyo desde el odio? Bueno, en gran parte porque mucha gente se les está desmontando de ese odio. Fede Cámara, como lo dije ahorita, ha sido uno de los que dijo, mira, yo voy a sentarme con el gobierno, voy a sentarme a dialogar, no estamos de acuerdo, no tenemos la visión de la economía de la misma forma, pero el odio y el intentar dar el golpe de Estado me va a quebrar a los agremiados. Ya eso pasó. Muchos de los negocios con las guarimbas quebraron y recibieron fue el apoyo del gobierno, y en este momento están recibiendo apoyo del gobierno. ¿Para dónde van a coger con esa pata hinchada, como dice uno aquí coloquialmente? Entonces es necesario ese ambiente de paz, y el ambiente de paz favorece a la revolución, favorece al presidente. Por eso es que María Corina habla siempre desde el odio y desde el miedo. Pero lo peor para ella no solo es que no es candidata, sino que ellos no tienen proyecto, no tienen propuesta, no son una alternativa, ni para solucionar problemas, ni para avanzar en ningún proyecto que pueda dar respuesta al pueblo venezolano. Y por eso la mayoría del voto odio es el que se fue a Estados Unidos, que anda perdido por allá, desinformándose y alimentando su odio, su miedo y su depresión por estar lejos de familiares del país. Ahora bien, en ese contexto, la agresión sigue. Porque, por ejemplo, Estados Unidos arremetió contra 10 inversionistas para atacar a Venezuela. Esa famosa licencia 44, pero cualquier empresa privada que intente hacer negocios con Venezuela, y lo van a seguir intentando, Estados Unidos los va a perseguir. Entonces, en este acuerdo diplomático, buscar los temas donde todos coincidimos facilita el diálogo político. Y en ese sentido, el fiscal fue muy astuto en dar en esas declaraciones, tocar esos puntos de coincidencia. Ahora bien, lo importante es el escenario electoral, porque ya dijimos que es un contexto de guerra electoral. Y en ese contexto de guerra electoral es importante proteger el proceso electoral e informar, esclarecer a todo el mundo cómo es el proceso electoral en Venezuela. Ya está en YouTube el programa que hicimos sobre la consulta popular, donde afirmamos tajantemente que Venezuela no es una dictadura. Ahora, el desconocimiento de nuestras leyes
A propósito, es un desconocimiento adrede porque los medios de comunicación no quieren informar lo que sucede en esa parte del país. Entonces hay que hacer un esfuerzo enorme para que la gente comprenda de qué va el proceso electoral venezolano y cómo funciona. Por ejemplo, hasta el sol de hoy, los medios no han aclarado que la señora Corina Yoris no se pudo inscribir, no porque el CNE no se lo permitió, sino porque las tarjetas con las que ella se iba a inscribir se las tenían secuestradas. Y cuando faltaban 5 para las 12, ya en el cierre de las postulaciones, se inscribieron los 2 pajaritos que hoy son candidatos. Bueno, uno de ellos porque el otro renunció en favor del otro. Era un problema interno. El presidente lo dijo, eso no es culpa mía, esos son ellos que se están matando. Pero los medios no dicen eso, no informan eso. Y es muy obvio que es así porque no pudieron evitar la pelea entre ellos. Entonces ahora hay una narrativa que dicen el mundo para todo el mundo y el mundo el gran candidato de la unidad. Y van a ignorar el resto de los 10 candidatos de oposición que para esos medios no existen. Y sí existen, incluso con más votos que ellos. Sin embargo, la gente, la mayoría de los venezolanos no conocen al tal Edmundo. Porque el tipo andaba por Estados Unidos, no es alguien muy público, pero ya comienzan a salir los trapitos de quién es el tal Edmundo. Se habla de que es misógino. Ventilaron unos audios que dijo en el pasado donde cuestiona el CNE, proclive a la violencia. En fin, va a venir una etapa donde hay que conocer a los candidatos. Y allí es donde tú vas a saber si ellos tienen un candidato o un estado emocional. Porque tú puedes ser candidato, pero otra cosa es que la gente comience a verte como candidato y comience a escuchar tu mensaje. Hasta ahora no hay un mensaje de un mundo. El mundo no ha dicho ni pío, no ha dicho ni una sola palabra, no ha opinado absolutamente de nada. Cuando empiece a hablar, ¿qué va a decir? Manuel Rosales no pudo porque el problema de Manuel Rosales es que él viene de las intentonas golpistas del pasado, estuvo preso por esas acusaciones y ni más ni menos que fue señalado por los mismos paramilitares de estar organizando o planificando el golpe de Estado y el asesinato de Chávez. Eso no lo digo yo, eso lo dijeron los paramilitares capturados y el presidente Chávez lo denunció en su momento. Y Mancuso, en sus declaraciones a la Justicia Especial de Paz, ratificó de que el presidente Chávez tenía razón, lo querían matar y querían dar el golpe de Estado con los paramilitares colombianos. Era verdad, Mancuso lo dijo. Allí estaba involucrado Manuel Rosales. Y entonces Manuel Rosales, para esa ultraderecha de miedo y odio, no les resulta agradable que ahora él salga con que el diálogo, con que tal. Entonces, y Manuel Rosales se defiende y él dice, pero es que yo estaba preso, la única manera de salir de la cárcel era negociar. Y todos los que salieron de la cárcel hicieron lo mismo que yo. Entonces, ¿por qué me van a criticar solamente a mí? Esas son palabras de Manuel Rosales. Así no iba a ganar nunca, porque el voto opositor no le va a perdonar que salga con esas declaraciones. Y el voto chavista menos. Entonces era un candidato o una candidatura que murió al nacer. Ahora hay que ver con qué mensaje va a venir el mundo. Y si el mundo va a ser el títere de María Corina. Porque María Corina tiene un problema. No es candidata, pero quiere ser la líder de la oposición y va a querer ser la candidata en la calle. Y la oposición, si secuestró las tarjetas para que Corina Yoris no entrara,
era porque no querían a María Corina, no la quieren, a pesar de la consulta esa de primaria de las que ellos hablan. En ese sentido, volvemos a decir que lo importante para el planeta, lo importante para Venezuela, lo importante para todo el mundo es que la política se resuelva en escenarios pacíficos y que se respeten las reglas de juego y las instituciones. Eso es válido para todo. En Colombia, ¿cuál es la prioridad? La paz. Esa es la prioridad en Colombia. ¿Cuál es la prioridad en el Medio Oriente? La paz. ¿Cuál es la prioridad en Ucrania? La paz. Y los verdaderos enemigos, los verdaderos responsables son todos aquellos que obstaculizan la paz. Si yo veto un cese al fuego, una tregua en Gaza, donde están muriendo mujeres y niños, yo tengo que ser un monstruo para evitar una propuesta de paz. Allí no hay perdón de Dios. La cultura de la guerra solamente para vender armas, para hacer negocios, eso no tiene perdón de Dios. La cultura de la guerra es lo que va a llevar a esos pueblos de Occidente, los va a llevar a un escenario en el que van a quedar aislados del mundo, despreciados del mundo como una llaga histórica. Y la mediática internacional va a tener que tragarse todas sus palabras. Y yo no sé qué va a hacer, porque el haber justificado tantas invasiones, tantas guerras, haber mentido tanto, haberse prestado para justificar esa violencia y ese negocio de las armas, solamente para ellos mantener su estatus y sus ganancias y sus ingresos, van a provocar el repudio del mundo. Por eso era importante que las Naciones Unidas, porque también habían técnicos electorales de Naciones Unidas que estuvieron reunidos con los rectores del Consejo Nacional Electoral, y en ese encuentro el equipo técnico electoral de Naciones Unidas, que fue recibido el lunes por Iván Gil, el canciller, estaban debatiendo el concepto de soberanía nacional. Es decir, ustedes tienen que respetar las leyes venezolanas, tienen que conocer las leyes venezolanas. Estos técnicos electorales de la Organización de Naciones Unidas están ahora junto con el resto de los expertos extranjeros que van a acompañar las elecciones presidenciales del 28 de julio. Entonces, los visitantes extranjeros recibidos por el Consejo Nacional Electoral están conociendo, algunos están conociendo porque la mayoría ya lo conoce, pero de alguna manera están entrando en el escenario diplomático de acompañar el proceso electoral. Y no estoy hablando de cualquier representación de la ONU. Ellos consideran que son expertos, que han tenido experiencias. Y eso es importante para Venezuela. Es muy importante que el mundo conozca cómo los venezolanos resuelven la escogencia de sus autoridades. Y ese proceso electoral venezolano, que no es perfecto, tendrá sus problemas, pero hasta ahora ha solucionado políticamente y pacíficamente las diferencias en el país. Esa opción electoral no existe en Estados Unidos. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Donald Trump. Esa opción electoral no funcionaba hasta hace poco en Colombia. Eso no lo digo yo, eso lo dicen todos los defensores de derechos humanos, cómo masacraron a un partido político llamado Unión Patriótica, donde le mataron a todos los candidatos. Tampoco es garantía en Ecuador que mataron un candidato.
entonces Venezuela tiene que hacerse respetar en su proceso electoral. El día martes, el Senado de Estados Unidos aprobó en la primera votación un paquete de ayuda por 95.000 millones de dólares que lo van a repartir entre Ucrania, Israel y Taiwán. Es decir, quieren pelea. Ahora, luego de que la Cámara de Representantes diera el visto bueno a esos fondos, tenían varios meses discutiendo o amenazándose que aunque si no aprobaban los recursos iban a enviar los hijos de los senadores a la guerra, puro bla bla bla. Ahí todo el mundo está de acuerdo con la guerra porque todo el mundo come de ese negocio. Solo que un sector de los republicanos se molestó porque a lo mejor quedaron fuera de la negociación, del guiso. Pero no es porque estén en contra de la guerra, porque uno no los ve declarando en contra de Israel, ni los ve pidiendo la paz en Ucrania, ni los ve declarando por la unidad de China. Entonces fueron 95.000 millones de dólares para la guerra. ¿A dónde van esos 95.000 millones de dólares? A la compra de armamentos que le venden ellos mismos. Los tanques Abrams, que cuestan como 10 millones de dólares, para que venga un dron ruso de 500 dólares y lo tumbe. Y entonces uno se dirá, ¿qué negocio es ese? Es un buen negocio, porque tienen que comprar otro tanque por 10 millones de dólares. Es decir, ellos dan el dinero y se dan el vuelto. Porque esas empresas privadas, que son las contratas del Pentágono, las contratas de la OTAN, le están reportando mucho dinero incluso a esos legisladores. Para eso es que los ponen allí. Esos legisladores están allí para aprobar esos recursos. El paquete ese de ayuda del que les estoy hablando incluye 60.800 millones de dólares para Kiev, 26.400 millones de dólares para el país hebreo y 8.100 millones de dólares para Taiwán. Y esos fondos aprobados y van a una segunda aprobación quizás el día de hoy, es un proyecto que va a pasar a la mesa del presidente Joe Biden en la Casa Blanca, y él dijo que lo va a firmar. En cuanto le llegue, lo firma, a menos que se le olvide, porque eso también pasa, ¿no? En todo caso, están citando a dos funcionarios norteamericanos, una agencia de noticias, que están preparando el paquete de 1.000 millones de dólares para Kiev, que se asignará como parte del paquete de los 61.000 millones de dólares. Y la CNN también había informado que la mayor parte de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania ya se había depositado en almacenes de Alemania y Polonia y que estaban para el envío. Así que la nueva ayuda para Kiev incluye unos 23.000 millones de dólares destinados al repuesto de armas, porque las armas no están funcionando, entonces ahora le están comprando los repuestos, y los arsenales y las instalaciones norteamericanas. Más de 11.000 millones de dólares que van a financiar las actuales operadores militares norteamericanas en la región. ¿Qué son esas operaciones militares? Son contratas, son empresas privadas, es lo que llaman el complejo militar industrial. Un negocio lo que tienen allí. Y como no les importa a la población quién muera, quién combate, bueno, no les digo que están reclutando narcotraficantes de las cárceles. O sea, ¿qué disparate es ese? Pero eso está sucediendo. Por eso, el presidente de México, López Obrador, se molestó con Estados Unidos y cuestionó su papel fiscalizador como si fuese el policía del mundo. ¿Y qué pasó en esta oportunidad? Resulta que el presidente de México dijo que Estados Unidos está acostumbrado a irrespetar la soberanía de los pueblos, y sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan los derechos humanos
y ellos están situados como los jueces del mundo. Eso lo dijo el presidente de México. Pero va de lo mismo. ¿Por qué estaba el fiscal de la Corte Penal Internacional aquí en Venezuela? Por la misma narrativa que tiene Estados Unidos de que en estos países se violan los derechos del mundo. Los derechos del mundo comienzan a violarse en las negociaciones de estas empresas de armas, en esos recursos que van destinados para la guerra. Pero a ellos no les interesa, no lo ven. Bueno, en ese informe que denunció López Obrador en su programa Las Mañaneras, en las páginas de ese documento acusan a México de no haber investigado ni procesado los casos criminales perpetrados en el 2023 que incluyen delitos como asesinatos, torturas y secuestro. Fue, la narrativa del periodista de Univisión, Jorge Ramos, cuando se presentó en la mañanera para acusar al presidente mexicano de tener la tasa de homicidios más alta del mundo y de haber fracasado en eso. Y el presidente mexicano le dijo que no, que eso no era verdad, que él no estaba de acuerdo, y le demostró cuál fue el repunte de la violencia sucedida en México y cómo coincidía con la política de guerra contra el narcotráfico, que es una estrategia norteamericana. Entonces él demostró cómo ellos habían contenido esa ola de violencia que surgió de esos planes contra el narcotráfico que no sirven para nada, y en ese sentido se les incrementaron los homicidios, los asesinatos. Es un cuento viejo, pero es el mismo cuento utilizado contra Venezuela. Es el mismo cuento utilizado contra cualquier gobierno de izquierda. Pero la violencia está en Gaza, está en Ucrania, con la permanente inversión de la cultura de la guerra, del negocio de la guerra. Lo que hay es que desmontar el negocio de la guerra. Denunciarlo y desmontarlo. Porque el negocio de la guerra está afectando a todo el mundo. Está afectando el negocio petrolero, el precio de la gasolina, la migración. Porque este país, como Europa y Estados Unidos, que no les gustan los migrantes, van y les bombardean los pueblos. ¿Para dónde van a coger? En estos días me decía un primo, un familiar, pero ¿por qué si los venezolanos critican tanto a Estados Unidos, se van todos para Estados Unidos? ¿Y dónde están los dólares que se roban de aquí de Venezuela? ¿Y dónde está todo el saqueo que se llevan de aquí de Venezuela? Está en Estados Unidos. ¿Por qué toda Centroamérica, Salvador, Guatemala se van a Estados Unidos? Porque todo el saqueo a todos esos pueblos van en riqueza para Estados Unidos. Allá es donde están los dólares. Y la gente migra donde están los dólares, donde está el trabajo. Y en Estados Unidos tú llegas y tú podrás tener 78 años, pero si tú puedes trabajar con 78 años te dan trabajo. Del que tú quieras, quieres limpiar, quieres barrer, quieres hacer lo que sea. Y te pagan por hora, pero te pagan en dólares. Cuando tú comparas lo que tú ganas en dólares allá limpiando una poceta con lo que ganas aquí siendo, qué sé yo, gerente de cualquier empresa básica, pues resulta que te da para el mercado, te da para mandar a la familia. Por eso que se van allá. Pero eso obedece a una realidad económica forzada. De alguna manera un conflicto creado, y esos conflictos creados provocan migración. No les extrañe que haya una migración enorme de argentinos, que comiencen los argentinos a salir despavoridos de allí, si les están eliminando hasta la educación pública. Ayer Jorge Lina me envió un mensaje. Yo no había prestado mucha atención al anuncio de la marcha por la educación pública en Argentina. Y entonces resulta que el ataque de Milei ahora es contra los estudiantes, contra la educación pública. Entonces miles de estudiantes marcharon en Argentina contra el ajuste de Milei a las universidades. ¿Qué va a provocar eso? Va a provocar violencia
va a provocar que los argentinos emigren, y el que no pueda migrar, ¿dónde va a terminar? En el desempleo, en la desesperación. Eso lo que va a generar es violencia. Y para eso fue colocado Milei allí, para destruir el Estado argentino y de alguna manera crear ese caldo de cultivo de violencia que Estados Unidos dice que ellos son los que lo pueden controlar y que los que lo pueden organizar. Es decir, la violencia es un negocio. Y el problema de la violencia como negocio es que siempre justifican la intervención militar de Estados Unidos, pero eso va acompañado del despojo, del saqueo de recursos de minerales, de violación de las leyes de cada país, y van gobernando el mundo como si estuviésemos en tiempos de la colonia. Es muy peligroso, es más peligroso lo que está haciendo Milei en Argentina y Noboa en Ecuador, porque Latinoamérica está en paz. Y si ellos alimentan ese odio, ese miedo para el negocio de la guerra, para la cultura de la guerra, ahí sí es verdad que se va a incendiar todo esto. Y usted no quiere entrar en ese escenario. Aquí la gente de la oposición, que lo que vivió fue una pildorita de las guarimbas, le dieron una cucharada de su propio veneno, llegó un momento en que ya no le gustaban mucho las guarimbas. Porque la basura la tenía enfrente de su casa, porque cuando él necesitaba salir tampoco podía salir. Entonces la misma oposición que se había dado un plomazo en el pie apoyando a las guarimbas, después estaba quejándose de las guarimbas. Por eso que no han vuelto a hacer guarimbas, porque fue un tiro por la culata. Pero en América Latina la violencia empieza por esas decisiones que asumen los gobiernos de ultraderecha de despojar a la gente de la educación, de la salud, de la comida, del empleo. Eso genera violencia, eso es odio, eso no es libertad. Entonces usted tiene que aprender que ese concepto de libertad de la ultraderecha es una falsa libertad, es una manipulación descarada. No es suficiente las marchas en Argentina para contrarrestar el plan de guerra que tiene el presidente Milei. Van a tener que esforzarse un poco más en la organización y van a tener que construir en lo político algo más para ganar espacios de poder. Porque con las protestas ya no es suficiente. De alguna manera hay dos bandos: la cultura de la guerra contra la cultura de la paz. Todo lo que sume al conflicto es parte de la cultura de la guerra. Si tú vas a despedir a la gente, vas a eliminar ministerios y enviar un pocotón de gente a la calle, y le vas a quitar las universidades a los hijos de esos desempleados, ¿qué tú quieres que suceda? Vas a generar violencia. ¿Y todo en favor de qué? En favor de pagar una deuda con el Fondo Monetario Internacional adquirida de manera ilegal, que se la estás adjudicando al pueblo, y los dólares se los estás entregando a la empresa privada, y la empresa privada obteniendo sus ganancias para depositarla en el extranjero. Eso es una acción de guerra, eso no es una política económica, eso es una declaración de guerra al pueblo, y eso genera violencia. Pero además de eso, cuando ves a tus vecinos, entonces llamas asesino al de Colombia, llamas a una coalición para tumbar el gobierno de Venezuela, y entonces comienzas a expandir tu cultura de guerra y de violencia hacia el resto de los pueblos de la América Latina. ¿Para beneficiar a quién? Para darle una base militar a Estados Unidos, para terminar de entregarle las Malvinas a los ingleses, para apoyar incluso con armas y con tropas a Israel en el genocidio contra Palestina. Todo eso está encadenado a la cultura de la guerra. Si nosotros no desmontamos la cultura de la guerra desde los espacios de poder
y saboteamos los negocios de la guerra, en los que siguen fabricando tanques que no sirven para nada, solo para embolsillarse muchos dólares unas empresas privadas que se lucran con la muerte, entonces no vamos a salir de este atolladero. Es necesario que comprendamos esa violencia que está sucediendo en el mundo. Fíjense que en Estados Unidos los estudiantes también marcharon, pero en esta oportunidad no marcharon por la educación gratuita, marcharon en favor del pueblo palestino. Y el Departamento de Policía de la Universidad de Yale detuvo 47 universitarios de ese centro académico por condenar la guerra israelí contra Gaza. Eso no tiene sentido. También vas a violentar al estudiante que está marchando en favor de la paz. Entonces vetas un proyecto de paz, un cese al fuego en Naciones Unidas para que sigan matando mujeres y niños, y metes preso al estudiante que sale a marchar en contra de ese genocidio. Pero no solo al estudiante, es que resulta que en Google también salieron a marchar en contra del genocidio contra el pueblo palestino y los despidieron. Google expulsó a 50 trabajadores por protestar contra el contrato pro-israelí. ¿Y de qué se trata esto? De que la Organización de Trabajadores de Google y Amazon habían informado el martes que Google había tomado represalias contra más de 50 trabajadores, en este caso, que habían estado protestando por esos contratos vergonzosos. Google despidió 28 empleados después de que decenas de ellos participaron en la protesta contra el proyecto Nimbus, y en un contrato por un valor de $1.200 millones firmado en el 2021, bajo el cual Google y Amazon van a proporcionar al gobierno israelí servicios de computación en la nube y de inteligencia artificial. Todo esto para contribuir a la cultura de la guerra. Entonces los trabajadores protestaron y los despidieron. Pero no solamente a ellos, también habían despedido a otros, y esto dio como resultado un total de más de 50 trabajadores. Porque la semana pasada, los trabajadores de oficinas de Google en Nueva York, en Seattle, en California, realizaron una sentada de 10 horas en protesta de las políticas pro-israelíes de la empresa. No más genocidio con ánimo de lucro. La clave está allí. La clave está en desmontar el negocio de la guerra. Olvídense del cuento de la ideología política, de la religión. Es un negocio la guerra. El negocio de la guerra facilita el saqueo de petróleo, facilita la producción y tráfico de drogas, facilita la trata de personas, facilita la esclavitud moderna, facilita el robo de oro y de otros recursos minerales, y produce unas ganancias millonarias con la fabricación de armas destinadas no a vencer una guerra, sino a perpetuar la guerra. Es decir, a que vivamos eternamente en guerra. Con eso tienen otro beneficio, que mueren personas y ellos necesitan reducir la densidad poblacional. Y entonces tienen que crear muros porque producen avalanchas de migraciones que se van a los pueblos donde se acumulan todas esas riquezas. ¿Por qué el que migra de Latinoamérica no se va para África? ¿Por qué no se va a Haití? Porque tiene que ir a donde se mueve el dinero, y el dinero se mueve hacia Europa y hacia Estados Unidos, que son los que se están lucrando con la guerra. Por eso es que se van para allá. Pero no es porque ellos sean agradables, bonitos y la vida es bella. No, allá la vida es aburridísima y miserable. Pero todo el dinero que saquean con el negocio de la guerra se lo llevan para allá. Pero no les gustan las migraciones. Tiene que haber un parado, tiene que haber una lucha constante y permanente contra la arquitectura de la guerra. Y es muy fácil detectarla. Por eso yo digo
el fiscal de la Corte Penal Internacional no tenía que estar perdiendo el tiempo aquí en Caracas. Lo que tenía era que estar investigando los crímenes que se están sucediendo en Gaza. Allí era donde tenía que estar. La gente me preguntaba, ¿y a qué vino el fiscal de la Corte Penal Internacional en Venezuela? A perder el tiempo. A perder el tiempo, fue a eso lo que vino. Ahora, todos los pueblos del mundo tienen que informarse bien y tienen que contribuir con un granito de arena a desmontar la cultura de la guerra, el negocio de la guerra. Por eso es que la oposición de ultraderecha aquí está buscando alimentar el voto a través del miedo y el odio. Y se van a sumar a la cultura de la guerra de crear un desbarajuste aquí para beneficiar y facilitar el saqueo del petróleo, el despojo de los recursos, porque las sanciones se van a mantener. Es mentira que van a quitar las sanciones si ellos llegan al poder. Y van a comenzar a despedir gente, bueno, lo que está haciendo Milei, lo que está haciendo Noboa, lo que está haciendo Tutiri Mundachi desde la ultraderecha. Es una guerra, es un contexto electoral de guerra y tiene que estar informado para saber cuál es la trinchera que va a escoger. Muchos argentinos escogieron la trinchera del odio, del miedo, de la guerra y ahora tienen que protestar porque les están cerrando la universidad, les están despidiendo a los padres y les están negando el futuro. Infórmese bien y escoja bien su trinchera. O está con la paz o está con la guerra.